Hola, para un militante como su servidor, iniciado en la actividad política en un tiempo radicalmente distinto al que hoy vivimos, resulta un privilegio y un enorme compromiso poder comunicarme con todas ustedes, alumnas de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, a través de los modernos medios de información y de comunicación. Les saludo con afecto y reconocimiento por su participación en este importante ejercicio de capacitación política, como mujeres interesadas en su formación ideológica y en su preparación para ejercer con mayor eficacia y profesionalismo su vocación política. Porque la política, más allá de su significado etimológico, filosófico o sociológico, es una vocación y es también una profesión. Es una vocación en tanto que es un llamado de nuestro interior que nos lleva a interesarnos en su conocimiento y en su práctica. Y es una profesión porque para su ejercicio se requiere preparación y experiencia. Y la experiencia en política, como en toda profesión, se adquiere a base de estudio y práctica constante. El tema general que se me ha asignado para esta exposición es el ejercicio de la práctica política, y como tema particular opté por el de la militancia partidista, es decir, el ejercicio de la práctica política como militante de un partido. El tema seleccionado daría para varias horas de exposición, pero sobre todo de interacción, por la importancia de sus contenidos y el alcance de su aplicación práctica. Sin embargo, por lo limitado del tiempo, trataré de presentar las ideas centrales que puedan servir de base para que ustedes profundicen en su investigación. Por eso quisiera iniciar recordando algunos conceptos básicos que nos permitan desdoblar la temática seleccionada. Primero, yo estoy seguro que ustedes han estudiado o revisado ya el significado de la palabra política. La política la identificamos más allá de su definición etimológica como un concepto amplio y derivado de la evolución histórica de su práctica. La palabra política es un concepto que define toda actividad que se desarrolla en una sociedad cuyos objetivos tienden a la búsqueda, al ejercicio, a la modificación, a la preservación o incluso a la desaparición del poder público. No hay que confundir la política con la ciencia política. La política como práctica tiene como objetivo el poder público, en tanto que la ciencia política es una disciplina encargada del estudio de las actividades políticas. En este sentido, quienes ejercen esa disciplina de estudio se les llama, como ustedes saben, politólogas o politólogos. En este contexto, es importante destacar que la Escuela Nacional de Mujeres Priistas busca la formación de mujeres dedicadas a la política, no de politólogas. Esto no quiere decir que la formación política sea ajena al estudio de la política como ciencia. Por el contrario, se trata de que con base en una preparación científica sólida se generen los conocimientos adecuados para un ejercicio eficaz de la política. Ahora bien, si el objetivo de la política como práctica es el poder público, debemos tener muy claro qué es lo que entendemos por poder público. Primero, porque me gustan las definiciones etimológicas, tenemos que ubicar que la palabra poder viene del latín possere, que significa hacer, ser capaz. En su sentido más amplio, la palabra poder tiene un significado en cuanto a capacidad de decidir o de hacer. La palabra poder aplicada a los distintos ámbitos de la actividad social, ya sea política, económica, religiosa, académica, quiere decir hacer o influir en los individuos que integran una colectividad. El poder público se ubica en la capacidad de decisión y de acción que las leyes otorgan a quienes lo ejercen.
en las modalidades de gobierno que adoptan las diferentes sociedades en el mundo. México, como ustedes bien saben, es una república federal, democrática y representativa, en donde el poder público se ejerce a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en donde la forma de acceder al ejercicio del poder público es a través de elecciones democráticas y periódicas. En este contexto, en nuestro sistema de gobierno, los partidos políticos son entidades de interés público cuya función principal es facilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. ¿Pero qué es un partido político? En un sistema de gobierno democrático como el que tenemos en nuestro país, un partido político es una organización de ciudadanos que sobre la base de una ideología aspira a ejercer el poder público para desarrollar un programa de gobierno. ¿Y qué es la ideología? Ideología es el conjunto de ideas, principios e ideales que caracterizan el pensamiento de una colectividad o de una persona en torno a proyectos o aspiraciones comunes. Los ideales son la inclinación hacia una perfección posible. Así, en el terreno de la política, la ideología busca transformar el sistema social, económico, político o cultural existentes hacia modelos ideales. La ideología encierra siempre un proyecto, un programa de acción que determina el modo de actuar sobre la realidad presente. En este contexto, el afiliado a un partido político asume la ideología que ese partido tiene y acepta las normas que regulan su vida interna. También se puede ser simpatizante de un partido cuando como ciudadano se coincide, se apoya su ideología sin afiliarse, es decir, sin participar en la vida interna de ese partido. Ser militante de un partido significa más que simplemente afiliarse. Ser miembro de un partido político que asume compromisos en defensa de su ideología, pero que también expresa su interés de ejercer derechos que le permitan su integración a los órganos de dirigencia de ese partido, así como a los procesos de postulación de candidatos. La militancia en un partido político tiene varios vertientes de participación, es decir, del ejercicio de la práctica política. En este sentido, y sin que sea un esquema limitativo, podemos ubicar, en primer término, a la militancia que se circunscribe a la participación, a la asistencia y apoyos a las actividades del partido o de sus candidatos, como activistas, promotores o gestores territoriales. En un siguiente plano, podemos destacar a las y los militantes que se interesan por desarrollar una carrera de partido, formando parte de sus órganos de dirección en los diversos niveles y estructuras de organización. Y en un tercer plano, podemos distinguir a las y los militantes que se interesan por los cargos de representación o de gobierno, es decir, a quienes les interesa ser candidatos o candidatas del partido a cargos de elección popular o bien participar en las campañas político-electorales para integrarse posteriormente a un proyecto de gobierno. Por supuesto que estas tres dimensiones de participación del militante no son excluyentes, más bien pueden ser complementarias. Pero en este sentido, lo que debe quedar claro es que no todos los militantes aspiran a ser dirigentes o candidatos del partido. Con base en estas reflexiones, podemos llegar a la conclusión que el adecuado ejercicio de la práctica política como militante de un partido político debe soportarse en tres elementos fundamentales. Primero, el conocimiento claro de la ideología que adoptamos y su traducción en acciones y programas partidistas y de gobierno que vamos a defender. En segundo lugar, el plano o la dimensión de la participación y el papel que queremos jugar en el partido
Y en tercer lugar, el nivel de compromiso que queremos asumir para desarrollar una carrera política profesional. Como mujeres militantes del PRI, lo primero que deben conocer y estudiar es la ideología del partido. Como ustedes seguramente ya saben, como partido defendemos el proyecto social que surge de la Revolución Mexicana de 1910 y que se plasma en la Constitución Política de 1917. En la actualidad nos inscribimos en la corriente ideológica de la socialdemocracia y en nuestra reciente Asamblea Nacional asumimos el liberalismo igualitario. Pero, ¿qué fue la Revolución de 1910 y cómo se vive o se defiende en nuestros días? ¿Qué es la socialdemocracia? ¿Qué es el liberalismo igualitario? ¿Qué es lo que ideológicamente nos hace diferentes a otros partidos? Estos temas, el estudio de estos temas, son lo que le dan fortaleza y horizonte a nuestra militancia. No hay militancia política sin ideología. Lo que puede haber es pragmatismo y oportunismo. Y el pragmatismo y el oportunismo generalmente derivan en deshonestidad y en corrupción. La ideología le da a quien la practica los elementos para hacerlo con ética, con responsabilidad, con una clara visión de servicio a la sociedad. De esta forma podemos asumir que la primera obligación de un militante es conocer la ideología de su partido. La segunda sería conocer la organización y las normas que regulan la vida interna de ese partido. Y la tercera, como ya lo hemos dicho, es establecer el horizonte y los objetivos de nuestra participación política. Es decir, hacia dónde queremos llevar nuestra práctica política. Al activismo territorial, a los cargos de dirigencia, a los cargos de elección popular o a los cargos de gobierno, o a una combinación dinámica y funcional de todas estas dimensiones de participación. En este contexto, una vez que se dan los primeros pasos en la práctica política, la carrera de partido exige dos condiciones básicas o fundamentales. La primera es la preparación a fondo en los temas y los conocimientos necesarios para la función o las funciones que aspiramos a ejercer. Sin conocimientos, sin preparación, sin trabajo y sin perseverancia, no hay buen resultado posible ni en la práctica política ni en ninguna otra profesión. Esa es la clave. Compromiso ideológico, preparación constante, trabajo perseverante. Miren ustedes, muchas veces me han preguntado cómo es posible que haya formado parte de la dirigencia nacional del partido con 17 presidentes y presidentas del Comité Ejecutivo Nacional. Y la respuesta es sencilla. Ha sido con base en la aportación de propuestas, de proyectos que le son útiles a esa dirigencia. Yo recuerdo, siendo dirigente nacional de la Juventud Popular, de la Juventud de la CNOP, en plena campaña del entonces candidato Miguel de la Madrid, se presentó un conflicto con la organización juvenil del partido, que en ese entonces era el Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, lo que ahora es la Red de Jóvenes por México. Yo pude observar la molestia, el enojo del candidato Miguel de la Madrid por la poca presencia o los pocos resultados que en su campaña daba la organización juvenil de nuestro partido. Así que en la primera oportunidad que tuve, me le acerqué y le llevé una propuesta de programa juvenil para su campaña. Yo en ese momento no pensaba si el dirigente se iba a enojar o no conmigo. Lo que me interesaba era proporcionarle a nuestro candidato a la presidencia de la República una opción para que las actividades juveniles en su campaña fueran más efectivas.
El candidato revisó la propuesta, le gustó y a los 10 días era yo ya el dirigente nacional juvenil del partido y el responsable de las actividades juveniles del candidato. Si no hago un análisis, si no presento una propuesta, si no presento un proyecto, si no le oferto al candidato la posibilidad de hacer un mejor trabajo juvenil, nunca hubiese sido dirigente nacional de los jóvenes del partido. Y bueno, también yo recuerdo la primera vez que fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Cuando salió la dirigencia nacional, yo me presenté con el nuevo dirigente con mi renuncia. Obviamente se trataba de una cortesía que todos deberíamos darle al dirigente del partido para que él supiera que no había compromisos. Junto con la renuncia, le presenté un documento que decía Agenda de Procedimientos del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, su agenda, lo que tenía que hacer en los siguientes días y meses. ¿Por qué podía presentar esta agenda? Porque conocía las tareas del partido, lo que estaba pendiente, los cargos de dirección que había que cambiar, ahí aquellos estados donde había que prepararse para los procesos electorales, la realización del consejo político, en fin, todas aquellas tareas que el dirigente del partido tenía que realizar por disposición estatutaria. Cuando el dirigente revisó la propuesta que le hice, me dijo: ¿y a dónde vas? ¿Cuál es tu proyecto? Le contesté, pues a mi despacho privado. Casi le decía, a buscar chamba. Pero le interesó tanto la propuesta que le formulé que me dijo: ¿y por qué no te quedas aquí conmigo? Obviamente no venía preparado, pero saqué una tarjetita y le dije: ¿y por qué no me invitas a este cargo? Y así fue como me quedé otra vez en el Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, la lección fue aprendida. Y cada vez que había un cambio de dirigente nacional del partido, mi tarea era presentarle el horizonte, el panorama, los retos, así como propuestas específicas de solución. Y de esa manera, sin haber pertenecido anteriormente al equipo de ese dirigente partidario, permanecía porque se requería del trabajo que yo estaba ofertando. En este contexto me queda muy claro que uno de los elementos básicos para el ejercicio de la práctica política es el poder ofertar, el poder proponer, el tener elementos que respondan a la necesidad, a los retos que un dirigente, que un candidato, que un gobernante tiene frente a sí. La práctica política tiene que desarrollarse con base en el análisis cotidiano de la realidad y nuestro contexto. No solo como miembros de un partido, sino también y fundamentalmente como integrantes de una colectividad, de una sociedad nacional. El ejercicio de la práctica política tiene que darse en este contexto sobre la base de una acción responsable, basada en la preparación y el trabajo comprometido. Esas son algunas de las experiencias y de los elementos que yo podría sugerirles para avanzar de manera más eficaz en su proyecto político, político partidista, político electoral. Si hay quienes de ustedes quieren ser candidatas a presidentas municipales, a diputadas locales, a diputadas federales, a senadoras, a gobernadoras y en algún momento, ¿por qué no?, a presidentas de la República, a este país le hace falta el mando firme y decidido de una mujer. Ya llegará el momento, va a depender mucho de la formación política de todas ustedes. Su aspiración debe estar fundada entonces en una preparación, un conocimiento efectivo y una oferta de servicio
a quienes queremos representar o dirigir. Eso sería, en términos generales, en el tiempo que nos proporcionan, el comentario que les dejo con mucho afecto, con mucho respeto y con mucho reconocimiento.